¿Cuántos quieren ser evangelistas e intencionales? Amén. En la cultura de evangelización, amén, debemos ser, y vamos a comenzar un poco a hablar acerca de eso, de evangelistas intencionales. Gloria a Dios. Amén. Hemos visto acerca de que si bien el evangelismo es un mandamiento, gloria a Dios, amén, también entendemos, cierto, que si bien es un mandamiento y obedecemos a Dios, también lo hacemos por amor, amén, por gratitud al Señor. Queremos ir al libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. Aquí hay unos que eran intencionales. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hechos, capítulo 8, versículo, amén, desde el 3, vamos a leer para entender el contexto. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tiene? En el nombre de Jesús. Hechos 8:3 dice en adelante: y Saulo asolaba la iglesia. Amén. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero la iglesia lloraba. Pero la iglesia se lamentaba. Amén, amén, ¿cierto? Lo que uno haría, ¿o no? Pero estos eran evangelistas intencionales. Pero dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, diga anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor Jesús. Pero los que fueron esparcidos, dice el 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Levante su mano en oración. Gracias, Jesús, por esta palabra, por el ejemplo, Señor, de una iglesia perseguida. Amén. Una iglesia que no se quejaba, Señor, sino que, amén, aprovechaba, mi Dios, amén, para predicar, anunciar el evangelio. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que haya ese ánimo en nosotros, ese mismo espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aleluya. No importa dónde seamos movidos, no importa, Señor, donde tú nos lleves, que vamos a seguir anunciando el evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento en el nombre de Jesús. Estamos viendo principios bíblicos, principios de mayordomía. Dentro de eso, el evangelio. Hemos visto varias áreas de mayordomía. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. No me avanza. Ahí sí, ahora lo marcaron. Amén. Y dentro de la mayordomía que hemos estado viendo es el tiempo, el dinero, la salud, la habilidad de la familia. Y estamos en el evangelio. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que entender la visión del Señor, que Él es el deseo de Dios, ¿cierto? La visión de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que por la justicia de Dios hay un tiempo, estamos en este tiempo de la gracia de Dios. Va a llegar un tiempo en que Él va a establecer su justicia, el justo juicio de Dios, amén, por el pecado. Pero todavía hay tiempo, amén, gloria a Dios. El evangelio está, cierto, enseñado por el apóstol Pablo acerca, cierto, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, cumpliendo, cierto, las Escrituras. Gloria a Dios, de la misma manera. Entonces, el evangelio, cierto, es la crucifixión del Señor Jesús, su sepultura y su resurrección. El poder de su resurrección. Gloria a Dios. Amén. Nosotros también cumplimos el evangelio cuando nos arrepentimos, es decir, morimos al pecado, al mundo. Gloria a Dios. Nos bautizamos cada uno de nosotros, cierto, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es la respuesta para los hombres que se consideraron pecadores por el mensaje del día de Pentecostés y preguntaron qué podían hacer. Amén. Y esto es lo que Pedro
Por medio del Espíritu Santo les dijo, amén, arrepentíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. El llamado final fue, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Debemos entender que debemos ser evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Gloria a Dios. Amén. Las personas que amamos a Jesús trabajamos juntos como instrumentos, ¿cierto? Como una orquesta sinfónica, una gran sinfonía de la obra de Dios. Gloria a Dios. Es muy fácil tocar para la audiencia. Muchos a veces lo hacen, ¿cierto? Y Pablo hablaba por contienda, algunos predican el evangelio, otros podemos decir que también por ser visto. Es muy fácil hacerlo para la audiencia, para ser visto, pero amén, debemos entender que nuestro director, el director de esta gran sinfonía es el Señor. Amén, gloria a Dios. No siempre sabemos cuál será la siguiente melodía. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es quien nos orquesta para esto. Nos guía, amén, nos muestra el camino, la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si nos enfocamos en la presencia de Dios, ¿cierto?, en la oración, en la presencia de Dios, vamos a tener esa dirección. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser parte de la obra de Dios? Entonces, sea un evangelista intencional, amén, pero en la voluntad de Dios. Y hágalo para Dios, porque usted está trabajando para el Señor. Amén. Al Señor servimos. Gloria a Dios. Sé intencional al evangelizar. Sigue la guía del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es importante eso. Si bien, como decía, es un mandamiento, pero también debe haber una actitud correcta. Siempre en el evangelio no importa el qué se hace solamente, sino también el cómo lo hacemos. Amén. Gloria a Dios. Dios también está mirando el cómo. Es importante hacerlo porque es mandamiento de Dios, pero el cómo también es súper importante. Si lo hacemos por amor, lo hacemos para el Señor, o lo estamos haciendo para ser visto, amén, para un desarrollo personal. Gloria a Dios, tenemos que hacerlo para el Señor y para la gloria de Él. Amén. Debemos estar caminando en fe. Las cosas en el evangelismo se hacen por fe, caminamos por fe. Amén. Y debemos ser abiertos a ser parte de la obra de Dios. Hay gente que a veces viene a la iglesia, de hecho, a veces se llenan las 165 sillas, pero no todos están dispuestos a servir al Señor. Muchos vienen para recibir. Amén. Y no para servir al Señor. Para ser servido, pero no para servir. Entonces es importante estar abierto, ser parte de la obra de Dios. Amén. Y no cerrándonos a las personas alrededor. Y también con una perspectiva a largo plazo. A veces queremos resultados inmediatos. Queremos la receta. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que sembrar. A su tiempo el Señor va a dar el crecimiento. Gloria a Dios. Por eso mismo un ejemplo es no olvidar a nuestros amigos que a veces le hemos hablado, pero después de un tiempo volver sobre ellos, amén, porque a veces las circunstancias cambian, la forma que ellos perciben las cosas cambian de acuerdo a lo que están pasando, las circunstancias cambian, a veces también hay inmadurez, a veces hubo inmadurez en su momento, o eran muy jóvenes, y a veces ya hay más madurez, amén, o Dios ha estado trabajando. Por lo tanto, también debemos mirar las cosas, si bien podemos tener un resultado inmediato, también debemos pensar que hay resultados a largo plazo en nuestro trabajo de evangelización. Pero siempre debemos estar sembrando. Gloria a Dios. Entonces, si bien en recepción, y a veces consideramos que no estamos evangelizando en la recepción, en la bienvenida, sí estamos mostrando amabilidad y prudencia. Gloria a Dios. También debemos considerar, ojalá siempre que las visitas se puedan llevar algo, la recomendación es siempre un material acerca del Evangelio,
del plan de salvación, ¿cierto? Que ellos entiendan el mensaje básico. Entonces debemos trabajar en eso. A veces lo hemos hecho, amén, hemos preparado kit cuando han habido eventos, pero también debemos ir viendo cómo nosotros podemos siempre entregar algo que lleve la visita. Gloria a Dios. Entonces hay cosas que podemos hacer para ser intencionales, aún en la bienvenida, aún ¿cierto? En considerar a las visitas cuando vienen. Gloria a Dios. Pero también en una cultura de evangelización, el sermón del pastor o predicador siempre debe contener el evangelio, no solo un testimonio, sino también, ¿cierto? Debe estar explicado el evangelio, cómo la persona, o sea, contrarrestar la palabra de Dios con el pecado, pero que hay una solución que fue dada por el Señor Jesús y los pasos que el hombre debe hacer el ser humano debe hacer para, ¿cierto? Poder, ¿cierto? Recibir este regalo del Señor Jesús. Entonces siempre, de alguna forma u otra, tenemos que, ¿cierto? Considerar como parte del sermón, de la predicación, el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. También se debe instar a los visitantes a hablar o comentar acerca del sermón. No se puede hacer en el mismo momento, pero sí después, ¿cierto? Posterior. Si hay alguna duda, podemos hablar con el pastor o los acompañantes quienes están trayendo la visita, puedan también sacarles esas dudas. O ¿cierto? Ir a conversar con ellos para poder, ¿cierto? A ver si entendieron el mensaje, el sermón, por ejemplo, el domingo, y cómo podemos, ¿cierto? Explicarles si hay alguna duda. Gloria a Dios. También debemos siempre considerar invitar al visitante a asistir a algún grupo de amistad hogareño. Gloria a Dios. Ahí recuerden que ahí cada uno de nosotros podemos crecer en nuestra relación con Dios, pero también en la relación unos con otros, que ellos vayan viendo que la iglesia no es algo tan formal como lo que hacemos el domingo acá, sino que también nosotros, ¿cierto? Podemos compartir algo más personal. El grupo pequeño debe ser un lugar cálido, personal, amén, no es algo formal, sino que es algo mucho más flexible para estudiar las escrituras y sacar dudas, sobre todo de los no convertidos, amén. Gloria a Dios. Ojalá siempre haya un no convertido o alguien nuevo en el grupo. Debemos luchar por eso. Gloria, y los que llegan sean invitados y puedan participar de los grupos. Porque estamos hablando de ser evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Amén. Gloria a Dios. También cuando una persona pregunta acerca del plan de salvación, lo ideal o la recomendación es que uno solo debería liderar la enseñanza. Claro que a veces ¿cierto? Hay tanto fervor en cada uno que todos queremos explicarle a una persona que pregunta. Y por eso que hay un líder en el grupo de amistad, o también debemos estar buscando quien en ese momento, ¿cierto? A través del Espíritu Santo está siendo usado o la persona se le acercó a preguntarle y dejar que él lo desarrolle. A veces la persona, ¿cierto? Le pregunta a él y Dios quiere usarlo a él. Y a veces ese es el problema de uno que a veces sabe un poco más, quiere como meter la cuchara, ¿cierto? Pero hay que dejar que ese hermano al cual le preguntaron se desarrolle también. Obviamente debemos buscar que haya preparación, sí, pero también hay que dejar que lo haga para que vaya siendo probado. Y idealmente una sola persona, salvo que la persona, ¿cierto?, empiece a preguntar algo más profundo. Gloria a Dios. También debe haber una entrevista previa con el pastor antes del bautismo. Hay cosas que revisar, consideraciones. Por lo tanto, siempre eso también debe invitarse a la persona, ¿cierto?, a que tenga una entrevista con el pastor. Sabemos que a veces usted le puede explicar el plan de salvación, pero también a veces hay consideraciones que hay que revisar. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y a veces hay caso a caso. El pastor debe revisar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser evangelistas intencionales viviendo en una cultura, amén, viviendo en
en culturas intencionales de evangelización. Gloria a Dios. Amén. El foco es que debemos ser intencionales. Eso habla de proactividad. Eso habla, ¿cierto?, de estar buscando la oportunidad. Así es. Ahora, ¿qué clase de plataformas debemos construir para estar preparados a la hora de compartir el Evangelio? Nosotros queremos estudiar 6, pero hoy vamos a estudiar, no se me van a asustar, pero vamos a estudiar solo la primera. Amén. Gloria a Dios. Pero la queremos listar. Se recomienda, ¿cierto? Hay otros que recomiendan otras cosas más, pero solo queremos ver estas por ahora. En el futuro podremos ver otras más. Pero debe haber una preparación en nuestros corazones, en nuestra mente y también en nuestros pies, en la disposición. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, eso es súper importante. También entender que es vivir una vida moldeada por el Evangelio. Queremos enseñar el Evangelio a otro, pero la pregunta es, ¿vivimos nosotros conforme al Evangelio? Entonces, es importante eso. También hacer morir nuestras suposiciones. Hay varias cosas que a veces nosotros, ¿cierto?, suponemos acerca del Evangelio, también acerca de las personas. Entonces hay varias cosas que debemos revisar. Y lo otro, es súper importante, es ver la evangelización, si bien estamos hablando de una cultura, pero también verla como una disciplina. Una de las disciplinas espirituales, así como es estudiar, leer, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, también, ¿cierto?, orar, ayunar, son disciplinas, gloria a Dios, pero también la evangelización debe ser una disciplina. Uno se está preparando, uno está trabajando, uno está probándose en esto, amén, gloria a Dios. El orar también debe ser algo que siempre la llave, amén, el combustible del creyente es la oración. Gloria a Dios. Y también cuando sea posible, y también dependiendo del contexto, las iglesias crecen y también debe ser considerado, ¿cierto?, el poder proveer capacitación y liderazgo en la evangelización. Si bien hablamos que la mayor parte de los creyentes llega por un evangelismo personal, pero también a veces se tienen que establecer liderazgo para, ¿cierto?, establecer algunos programas, equipamiento, ¿cierto? También establecer distintas formas, porque el otro 50% llega por varios métodos que también uno puede usar y no va a dejar de usar cuando se pueda, ¿cierto?, para llegar al otro 50%. Amén. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que podamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzando en preparar para compartir los corazones, la mente y los pies, debemos entender que hay 3 áreas en las que necesitamos examinarnos en la evangelización. Acerca del corazón debemos preguntarnos, ¿estamos motivados? Amén. Gloria a Dios. La iglesia parece que mientras más los perseguían, más motivados estaban. Amén. Porque humanamente se podrían estar quejando o contando sus pericias. Pero ellos no perdían el tiempo en contar sus pericias, cómo arrancaron de sus casas. Porque dice que Saulo, que era el que lideraba esta persecución, los perseguía entrando por las casa por casa. Esto se parecía a un nazi. Saulo. Casa por casa. Y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Pablo también cuenta esos testimonios. Entonces, una fuerte persecución. Entonces, a pesar de eso, ellos no se quejaban, no andaban contando sus pericias ni lo que habían perdido, estaban contando acerca de Cristo, amén, del Evangelio. Predicaban al Señor Jesucristo. La otra pregunta es, ¿estamos equipados? Gloria a Dios, las mentes, ¿cierto? Si nuestra mente tiene la actitud, si nuestra mente, amén, está preparándose. Y también si estamos dispuestos, gloria a Dios, a ir, ¿cierto?, a ser usados por Dios.
Estas tres preguntas nos ayudan a asegurarnos de que nuestros corazones, mentes y pies respectivamente están listos para compartir la fe. Entonces la pregunta hoy día para nosotros es, ¿estamos motivados? Amén. Gloria a Dios para evangelizar. ¿Estamos equipados? ¿Hay dudas en nosotros? ¿Hay miedos? Si hay dudas y miedos, puede que necesitemos a lo mejor equiparnos un poco. ¿Estamos dispuestos? Hay que gastar tiempo, ocupar, invertir tiempo, como quiera llamarle. Hay que ir, hay que arriesgarse. El evangelismo también significa correr ciertos riesgos. ¿Estamos dispuestos? Por ejemplo, uno puede tener muchos amigos no creyentes, amén, y estar motivado para compartir, pero puede sentirse inseguro acerca del mensaje del evangelio. Amén, puede haber inseguridad, dudas, miedo al final, ¿cierto? Eso le lleva miedo y el miedo mata todo propósito. El miedo mata los sueños. En el cementerio hay miles de millones, billones de sueños enterrados que no se pudieron cumplir por miedo. Pero en la palabra de Dios encontramos más de 365 palabras que dice el Señor, dice, no temas, no temáis. Amén. Gloria a Dios. Y usted las puede buscar para animarse, para motivarse. Gloria a Dios. Amén. También la palabra de Dios nos habla y le agrega a esas 365, no temáis. Confía en el Señor. Confía en Dios. ¿Hay algo difícil para el Señor? Amén. No, gloria a Dios. Por otro lado, uno puede entender muy bien el evangelio. Amén, pero no conoce a nadie que no sea creyente. Es decir, su círculo de amistad es muy cerrado, es un nicho que ya fue abarcado. Probablemente sí tiene que hacer esfuerzos para abrir, ¿cierto?, hacia la comunidad, abrirse. A lo mejor hay cosas también que trabajar en nosotros, habilidades blandas, pedir al Señor, ¿cierto?, que le ayude a poder tratar con personas, ser empático, amén, poder establecer una comunicación con alguien, una conexión con alguien para poder, ¿cierto?, conectarse con el Señor. A veces también hay que hacer estrategia de conexión, ser intencionales, amén, gloria a Dios. Personalmente, a veces no podemos pensar, ¿cierto?, a lo mejor invitar a una cena a un vecino. ¿Por qué no? ¿Por qué no invita a un vecino a su cumpleaños? Que no conoce al Señor, lo invita al cumpleaños, no le va a hablar del evangelio inmediatamente, va a ver que lo invitó al cumpleaños, pero ya empezó a conectar. Y tampoco sea tan apresurado para hablarle inmediatamente del evangelio. Él va a ver el evangelio porque cuando se cante el cumpleaños, usted no solo va a cantar cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz, sino que va a decir, ¿cierto?, que el Señor te bendiga. A ver. Bendiciones del Señor Jesús, decimos nosotros. Bendiciones de Dios. Amén. Y se va a orar por los alimentos probablemente. Y Él lo va a ver. Y después quizás pregunte, ¿por qué usted hace eso? Amén. Distintas cosas, distintas maneras. Gloria a Dios. También, o puede que una persona conozca el evangelio y a muchos no creyentes, pero se siente indiferente a la realidad espiritual del juicio eterno. Amén. Hay gente que a veces está en la iglesia, muchos yo conocí también en el evangelio que eran los que llegaban temprano, pero se iban lo antes posible, apenas terminaban, se iban, no se despedían de nadie. Eran esos cristianos que vienen, se sientan y se van y conocen mucho, pero no comparten el evangelio. Amén. Y se separan del mundo y consideran que todos son inmundos. Es como es el lenguaje, todos son inmundos, todos son endemoniados. Algunos incluso yo he escuchado hermanos diciendo eso, que todos son llenos de demonios y andan reprendiéndolos por todos lados.
Si no lo hacen a voz alta, lo hacen en su mente siempre. Y no logran, ¿cierto? Y no van. Y tampoco quieren compartir con esas personas. Necesitamos, ¿cierto? Pablo dijo, lo vimos las semanas anteriores, ¿cierto? Que al judío él se hacía judío, al griego griego, al gentil gentil. Amén. También él habla, ¿cierto? De separarse del fornicario, del pecador. No, dice, no de, ¿cierto? Del que está en el mundo. Porque si no, necesariamente tendríamos que, ¿cierto? Aislarnos, sino del que, separarnos del creyente, sí. Que llamándose creyente, ¿cierto? Es pecador. Fornicario, ¿cierto? Inmundo. Pero no así de los que no conocen al Señor, de los no creyentes, dice Pablo. Con ellos tenemos que acercarnos de una manera, ¿cierto? En que obviamente no vamos a compartir sus pecados, pero sí acercarnos a ellos para ver si los podemos ganar con el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay algunos que saben mucho, pero comparten nada o muy poco del Evangelio. Amén, así que es el llamado a salir de esa burbuja, de ese caparazón, amén, que no viene de Dios, sino, amén, gloria a Dios, de nuestro pecado, de indiferencia espiritual, amén. Para ver la necesidad del mundo, tenemos que ver la oveja perdida, la moneda perdida, amén, el joven, ¿cierto? El hijo que desperdicia, ¿cierto? Su herencia, los pródigos. Tenemos que ver todas esas formas en que el Señor quiere alcanzar al perdido, donde hay gozo en el cielo. Gloria a Dios, aquellos que se pierden y no saben cómo venir al Evangelio. Aquellos que incluso están perdidos en la iglesia. La moneda perdida estaba perdida en la casa. Decía aquellos que están en la casa, pero no saben que están perdidos. Bueno, esa categoría probablemente el que conoce el Evangelio y conoce mucho y no lo comparte y es indiferente, probablemente esa es una moneda perdida. Está en la iglesia, está en la casa de Dios, pero tiene una indiferencia a compartir el Evangelio, no sabe que está perdido. Por lo tanto, también, ¿cierto? El buscar y encontrar a ese perdido en la iglesia es importante. También al que se fue, al que desperdició, también saber poder recibirle. La palabra de Dios dice restaurarle, ¿cierto? Con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Eso. Por otro lado, también podemos, al compartir cierto tiempo con las personas y mirarla a través de la matriz de los motivados, equipados y dispuestos, se ha descubierto que hay dos categorías principales de personas que se sienten bloqueadas de compartir su fe. Algunos se bloquean, ¿cierto? Podrían estar motivados, equipados o dispuestos, pero se bloquean. La primera forma, amén, puede ser porque aquellos se evitan compartir su fe por miedo, lo que hablábamos ya. Hay miedo, por distintas razones, por inseguridades, etcétera. Pueden haber temas en su carácter. El Señor nos manda a salir, ¿cierto? Esos que son de bajo perfil, a moverlos, ¿cierto? A la línea, ¿cierto? A llevarlo a la medida del don de fe que Dios puso en nosotros. Pero también al que es demasiado, también llevarlo a una justa medida, al que es demasiado extrovertido y a veces vanaglorioso en su actitud, llevarlo a una justa medida, amén, para dar la gloria a Dios. Ahora, ¿hay miedo? Sí, puede haber miedo, una de las razones. La otra categoría son aquellos que están aislados de los no creyentes, lo que hablábamos. Son las dos razones. Entonces, la primera forma, la primera categoría de aquellos que se bloquean, ¿cierto? Porque tienen miedo de compartir su fe. Hay muchas cosas por las que tienen miedo. No saber qué decir. Hay gente que tiene miedo al rechazo. Y algunos, a veces, cuando parten en el Evangelio y van a entregar un tratado y la gente lo rechaza, lo comentan y como que llegan así como sentidos, así como que algo les pasó en el corazón. Porque uno por sí mismo tiene miedo al rechazo.
¿cierto? Le da miedo el rechazo, como que no le gusta que lo rechacen. Y a veces pueden decir hasta palabrotas contra uno, algunos que rechazan el Evangelio. Déjeme decirle que algunos que han dicho muchas palabrotas en el pasado, algunos han sido convertidos y son mejores, son como Saulo, uno que perseguía, a veces son usados por Dios para después ser ellos también los perseguidos por causa del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Ser visto como tontos también, a veces puede suceder también, ¿cierto?, en los más jóvenes, que a veces, ¿cierto?, hay cierta vanidad y no quieren pasar por tontos fuera del molde de acuerdo al mundo, o, ¿cierto?, ser visto por otros. Pero también a veces hay adultos que no quieren, ¿cierto?, ser vistos como, ahí están en Chile dicen los canutos. Claro, nos pusieron como una forma de burla, ¿cierto? Y a veces no queremos pasar por eso. O hacer sentir incómoda a la gente. No predicamos el Evangelio porque a veces sabemos que va a haber algo de polémica. Y no queremos hacer incómoda a la gente. Hay que a veces ser prudente, pero cuando debemos hablar del Evangelio, hay que hablar del Evangelio. El Señor nos tiene que dar sabiduría, prudencia, obviamente, pero si no, podemos ser culpables, amén, de esas almas, por no hacerlo, solo porque no queremos incomodar. Entonces eso los puede bloquear. Hay que vencer el temor, hay que vencer el rechazo, hay que vencer, ¿cierto?, esa mirada de que somos tontos diferentes o incluso señalados. Y también eso de incomodar a la gente. El Evangelio obviamente va a generar un trastorno. En el libro de los Hechos hablan acerca de los cristianos, estos que trastornan el mundo, ¿cierto? A los mismos religiosos les molestaba, siendo que eran religiosos supuestamente eran hombres de Dios, les molestaba que se predicase en el nombre de Jesús. No prediquen más en este nombre. El apóstol Pedro pudo decir, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Amén. Y siguió predicando. Gloria a Dios. La otra categoría que estuvimos viendo son aquellos que están aislados de los no creyentes. Hay varias razones que explican este aislamiento. Algunos se han retirado, ¿cierto?, mucho metiéndose en una subcultura cristiana cómoda, ¿cierto? Están ocupados en muchos programas de la iglesia, siempre su vida en la iglesia. Hay muchos programas, enseñanzas, seminarios, actividades, todo en la comodidad, ¿cierto?, de la iglesia. Hasta el capítulo 8 no había habido gran persecución, habían habido algunas persecuciones a los apóstoles, pero no así generalizado a toda la iglesia hasta el capítulo 7 y el 8. Amén. Ellos estaban todos tranquilitos ahí en la comodidad de Jerusalén. Habían predicado, ¿cierto?, ahí, todo tranquilito en Jerusalén. Pero el Señor había dicho, ¿cierto?, que iban a recibir poder para ser testigos solamente en Jerusalén. No, ¿cierto? No. Si bien Jerusalén era lo primero, eso también hay una predicación que lo recibí hace muchos años del pastor anciano, donde nosotros nacimos en el Evangelio. Jerusalén es primero, es decir, nuestra familia es primero en el Evangelio. Toda Judea, ¿cierto?, puede ser un poco más ampliada la familia y el vecindario más cercano, ¿cierto? Samaria ya algo más, un no creyente, hasta lo último de la tierra es cuando a veces el Señor nos llama a salir. Gloria a Dios, amén. Y los primeros cristianos pasó lo mismo, todos querían estar en Jerusalén, compartían todas las cosas en común, amén, todo lindo, precioso. Hubieron algunos problemas, se solucionaron con los diáconos. Gloria a Dios, todo bien, se multiplicaban, hasta los sacerdotes creían, todo en Jerusalén. Dios permitió persecución porque Dios quería evangelizar todo el mundo. Amén. Entonces, cuidado con esta segunda categoría,
Es solamente, ¿cierto?, querer vivir en la comodidad, ¿cierto?, y en las actividades solo de la iglesia y no salir hacia afuera. Nos bloqueamos de compartir el evangelio a los no creyentes, nos aislamos. También el estilo de vida de los no creyentes les parece ofensivo, ¿cierto? No queremos compartir con el pecador, ¿cierto? No, ese borracho, ese maldiciente, no, yo no voy a esos, no, me alejo de ellos, no comparto con ellos, no me quiero contaminar. Entonces, hay varias razones. O están irónicamente demasiado ocupados con el ministerio. También nos pasa a nosotros, los ministros, y a los que también empiezan a participar del ministerio. Muchas actividades, ¿cierto? A veces hay que estar solucionando dificultades, problemas, etcétera. Y empezamos, ¿cierto?, a consumirnos en muchas actividades. Y hablábamos la semana pasada también que a veces nos se delegan ciertas cosas que son más domésticas. Y ciertos ministerios no se abren. Amén. Y a veces están muy ocupados. Y cierto, debemos siempre cuidar, salvaguardar el ministerio de la oración y la palabra. Recuerden que cierto, el pastor o los líderes no estén tan ocupados, los ancianos de la iglesia, en que nos dejemos fuera la palabra y la oración. Porque en todo debe estar la palabra y la oración. Entonces, también puede darse situaciones en que el ministro está demasiado ocupado, a veces incluso tiene que trabajar en lo secular, porque todavía a veces, ¿cierto?, la congregación no es capaz de solventar tanto al pastor, pero también a veces las cosas del ministerio, como un lugar como este u otro, o un edificio ya que pueda incluso ser propio, también tiene sus gastos, a veces hay que agrandar, mejorar, gastar. Las cosas no duran siempre. Pregúntenle a los coristas, ¿cierto? Siempre tienen que estar reponiendo un cable, tienen que estar a veces reponiendo un micrófono. Muchas cosas se necesitan, pero a veces están demasiado ocupados en el ministerio o en cosas que impiden o bloquean ir a los no creyentes. Amén. Entonces, es súper importante. Debemos preguntarnos si estamos motivados, equipados y dispuestos. Amén. Eso nos ayuda a diagnosticar nuestro testimonio personal. Gloria a Dios. Pero estos criterios también son útiles para diagnosticar nuestra cultura de evangelización. Empezamos a analizar, ¿está la iglesia motivada? No solo nosotros. ¿Ya? No es algo solo personal, sino también mirar si los demás están motivados, si están equipados, si están dispuestos. Eso nos ayuda a ver qué clase de cultura tenemos acerca de la evangelización. Entonces, y tras poder ver este diagnóstico, ir y buscar algunas curas o cómo mejorar. Respecto a corazones motivados en la iglesia, de la misma manera que examinamos nuestros corazones para ver si tenemos motivación personal, la iglesia también debe considerar su motivación colectiva. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios no era solo Felipe el que predicaba, si él lideró el evangelismo a Samaria. La palabra de Dios dijo antes que los que fueron ¿cierto? Los que fueron esparcidos, hablaba de todo ese grupo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces hay algunas preguntas que uno se debe hacer que son útiles para, ¿cierto?, revisar esto y diagnosticarnos. ¿Está cultivando nuestra iglesia compasión por aquellos que no conocen a Cristo? De repente, ¿cierto?, se está enseñando acerca de mirar para afuera, de mirar a su familia, ¿cierto?, a sus vecinos, de mirar también hacia afuera a los no creyentes. ¿Se está cultivando esta compasión por aquellos que no conocen al Señor Jesús? Es algo que debemos verlo. Amén, debemos revisar. ¿Necesitan nuestros miembros ser animados cuando los corazones de los no creyentes parecen estar tan endurecidos? A veces queremos el evangelio fácil, el evangelio, ¿cierto?, que solo de cosecha, de campo blanco, que es ir, Hechos 2:38, y muchos creen. La palabra de la mujer trajo casi toda la ciudad a los pies del Señor Jesús.
a veces va a tocar algo así de fácil. Amén. Pero a veces hay que preparar. Gloria a Dios, hay que, cierto, sembrar mucho. No todo va a caer en buena tierra. Si usted ve la parábola del sembrador, solo una parte cayó en buena tierra. La otra, cierto, se cayó en distintos lugares que no dieron fruto. Entonces a veces requiere preparación, hay que regar, hay que cuidar, sacar dudas. Finalmente, cierto, después trabajar para recibir la cosecha y no desperdiciarla. Entonces, el tema es, yo le conté una historia acerca de mi abuelo y que trabajó en una tierra que eran pedregales, que él la trabajó, preparó todo, hizo hasta un canal y logró frutos, pero requirió un gran trabajo. Pero eso es un ejemplo de que una tierra, aunque sea dura, si se trabaja, amén, y si usted además clamó al Señor, le pidió al Señor Jesús, ¿cierto?, va a haber fruto. También están convencidos nuestros miembros de que el Evangelio es lo que produce el cambio más grande que el mundo puede conocer en los corazones, las mentes, la vida y la comunidad en general. A veces nosotros como iglesia nos decepcionamos entre nosotros mismos porque hay pecado en nosotros, a veces hay fallas, a veces no nos responden como quisieran y empiezan algunas cosas. Y nos desenfocamos acerca del poder del Evangelio. Pablo reforzaba eso y podía decir, ¿cierto? Él decía que el Evangelio es poder para salvación. Amén. Gloria a Dios. En el Evangelio, ¿cierto?, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, a fin de que el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros también a veces, por distintas situaciones, hay iglesias que como que se empiezan a concentrar en las dificultades, en las situaciones, si bien hay que tratarlas, ¿cierto?, y ver cómo seguimos adelante, pero no desenfocarnos y tampoco perder el impulso del Espíritu Santo, amén, y la fe en el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Hechos 2:38 todavía tiene poder para alcanzar a alguno y alguien se convierta. La palabra de Dios tiene poder, amén. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, predicamos la palabra de Dios. Algunos empiezan a cambiar eso también, esto no está acá, pero empiezan a usar ciertas metodologías humanas, psicológicas, cierto trabajo motivacional, mucho trabajo acerca del interno del hombre, empiezan a trabajar hacia adentro del hombre y cambian el poder del Evangelio por filosofías humanas, pensamientos humanos acerca del poder interno, el poder que hay en el interior del ser humano. Eso es de edificar o idolatrar, ¿cierto?, el ser humano, el yo. Entonces debemos tener cuidado acerca también del lenguaje y de lo que a veces buscamos. Y hay iglesias y hay incluso mucho material en internet que trabaja mucho de esto. Y no olvidamos, ¿cierto?, de la pura y santa palabra de Dios. Se cambia por estas filosofías. A veces involuntariamente también podemos decir, motivamos a las congregaciones con instrumentos inútiles, por ejemplo, la culpa. A veces, ¿cierto?, si bien es necesario declarar el pecado, si bien es necesario también, ¿cierto?, declarar nuestra falta de compromiso por el evangelismo, pero el foco no debe ser la culpa. Dijimos y debemos entender que no solamente estamos pecando en no cumplir la gran comisión, si bien puede ser un pecado, y es un pecado no cumplirla, pero nuestro foco debe ser nuestra motivación, amén, por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo, por lo que el Señor hizo en su vida. Dad por gracia, dice la palabra de Dios, por lo que por gracia hemos recibido, amén. Consolar a otro con el amor con el cual fuimos consolados, amén, gloria a Dios. Rogar al mundo
reconciliados con Dios. Y repetir, decirle de nuevo, reconciliados con Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero a veces trabajamos mucho la culpa en las congregaciones, pero debemos trabajar también, ¿cierto? Debemos entender que sí, hay un mandamiento. Si no lo hacemos, eso se constituye pecado. Pero en el fondo, no debemos movernos solo por eso, sino debe haber una motivación en nosotros. Debemos buscar en el Señor Jesús lo que Él ha hecho. Mirar, ¿cierto?, la obra del Calvario, la obra que el Señor Jesús hizo. El plan de Dios para salvarnos a nosotros, que también desea salvar a todos. Gloria a Dios, amén. Ver la condición de los otros y ver también en esos otros lo que el Señor puede hacer. En el pasado, ¿cierto? El año pasado estuvimos hablando acerca de la doble visión de Dios. Cuando alguien entra por ahí, Dios no ve solo a un pecador. Amén. Dios ve a un mensajero del Señor, puede ser un evangelista, un pastor, un predicador, un hombre de servicio, un adorador, un misionero. Entonces, cuando entra alguien ahí, no es solo el pecador el que entra, sino el Señor ve algo más, ¿cierto? Porque amén, ha sido llamado para ser, ¿cierto?, testigo, dijo Jesucristo acerca de Pablo, para que vaya a los reyes y a los príncipes. Era el que perseguía, era el mejor perseguidor que tenía el judaísmo, pero Jesús lo miró, ¿cierto?, como el que iba a entregar el evangelio a reyes, el que iba a ser testigo. Gloria a Dios. Amén. Entonces el corazón debe cambiar. Las motivaciones deben cambiar. No debemos ser motivados solo por un mandamiento, sino por lo que el Señor ha hecho. Deseamos que los miembros de la iglesia estén motivados por lo que enseña la Escritura, que vean su papel como embajadores de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice la palabra de Dios. Y estamos en una guerra espiritual. Hay dos facciones. Amén. Sabemos, los que van por el camino estrecho, han entrado por la puerta estrecha, en el camino estrecho van a salvación. Y los que van por el camino ancho, ¿cierto?, que lleva donde van muchos y que lleva la condenación. Estamos en medio de esa guerra, tratando de salvar, ¿cierto?, alcanzar con el mensaje para que el Señor salve a esos muchos que se pierden. Con ofrecimiento de paz y reconciliación. Gloria a Dios. Usted debe tener, ¿cierto?, un mensaje acerca, ¿cierto?, de la condición del hombre, de su pecado, pero también de cómo el Señor le ama, le puede restaurar, y lo que el hombre, ¿cierto?, debe hacer en fe para alcanzar ese regalo que el Señor ha provisto. Amén. En resumen, eso es entregar el evangelio. Gloria a Dios. Entonces debemos tener esa palabra en nuestros corazones, saber, ¿cierto?, lo que significa. ¿Cuál es el problema principal del hombre? ¿Cuál es el problema principal del hombre? El pecado. Amén. Pero hay una solución. Gloria a Dios. También las iglesias deben asegurarse también de equipar a sus miembros con el evangelio. Deben usar sus reuniones para repasar regularmente y pensar sobre el evangelio en todos los niveles. Partimos, por ejemplo, por las canciones que usamos en la iglesia. Amén. Si no había evangelio en una canción, no usarla. Entonces ahí debemos mirar. Debemos escoger cuidadosamente las canciones para que se centren en el mensaje de la cruz, ¿cierto?, y que el evangelio sea proclamado a través de los cánticos. En la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, se resume en la cruz, ¿cierto? No idolatramos la cruz, sino lo que el Señor hizo. Y el evangelio debe ser proclamado a través de los cánticos. Amén. La obra que el Señor puede hacer, el poder, amén, del evangelio. Gloria al Señor Jesús. También el evangelio debe estar presente en toda nuestra predicación. Son nuestros sermones de ayuda para que la gente vea su pecado y el ofrecimiento, y en eso, ¿cierto?, en los sermones está el ofrecimiento de la redención o la restauración o la reconciliación, como quiera llamarle, de Cristo
Porque exponemos el pecado, ¿cierto? Enseñamos estos pecados, confrontamos, es decir, redarguimos a las personas con toda esa escritura que es inspirada por Dios y útil. Amén. Después trabajamos en el discipulado, en corregir, producir o trabajar el cambio en ellos que creyeron. Y finalmente instruir, es decir, poner o edificar sobre. Es lo que el Señor hace, es escribir su palabra en nuestros corazones, poner una verdad dentro o sobre. Amén. Eso es instruir. Es un resumen de lo que significa 2 Timoteo 3:16. Son poderosos los 3:16. Amén. Hay varios 3:16. Hay varios 4:12 también que son poderosos. En distintas cartas o libros. Gloria a Dios. Que usted debiera buscar y saber. Amén. Gloria a Dios. Y tiene un propósito, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿cierto?, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Hay otras áreas de nuestra vida congregacional que también debemos examinar. La gente lo que más ve, ¿cierto?, o mayoritariamente ve acá adelante y se ocupa mayor parte del tiempo en una reunión como esta o en los domingos, son las alabanzas. Por eso hablábamos de la alabanza. Y luego la predicación. Pero entre medio también hay oraciones. Y en otros cultos también ellos ven a oraciones. Nuestras oraciones públicas también deben proclamar el Evangelio en nuestra fuente de esperanza en medio de las preocupaciones que traemos delante del Señor. Amén. También debemos orar intencionalmente. Si bien oramos al Señor, pero también intencionalmente para que las personas puedan escuchar, ¿cierto?, y entender lo que significa una oración eficaz. Gloria a Dios. Amén. Ellos pueden aprender. En los grupos de amistad recomendamos que hay uno que lidere la oración y los demás puedan acompañar, ¿cierto?, diciendo amén, gloria a Dios. De tal manera que la persona que no sabe o la visita o el más nuevo aprenda a orar. En el caso de los grupos de amistad es intencional la forma en que trabajamos. Gloria a Dios. Podemos acercarnos, también a su trono confiadamente, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, como podemos ver en Hebreos 4. También la gente debe saber que se puede acercar al Señor, ¿cierto? Que Él es el mejor que conoce porque vivió la vida que llevamos, obviamente sin pecado. Queremos leer esto de Hebreos 4, del 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 en adelante, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en todo. Nosotros también podemos ser tentados, pero dice, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, dado que tenemos este sumo sacerdote que es Jesús, que conoce las debilidades, ¿cierto?, y las tentaciones, pero sin pecado, venció el pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Es importante que la gente entienda que puede confiar en la oración, que puede venir a la oración, que puede dar pasos de fe para inscribir una oración, venir a las plantas del Señor. Nuevamente le invitamos a venir acá para dar esos pasos de fe, que el Señor vea que hizo algo en fe, ¿cierto? Y obviamente de aquí se predica la palabra de Dios. Aquí podemos, ¿cierto?, concentrarnos en orar, buscar de Dios una respuesta de Dios. Es importante. Amén. Podemos incluir también enseñanza acerca del Evangelio en nuestras clases dominicales. Podemos también hacer las clases de jóvenes, en todas las clases, en las charlas de plan de salvación, obviamente, en nuestro grupo de discipulado, también, ¿cierto?, hay que hacerlo. Gloria a Dios. También podemos desafiar a los miembros de la iglesia a que aprendan un bosquejo básico que explique el Evangelio. Y podemos enseñarles cómo compartir sus testimonios, pero incluyendo el Evangelio. Amén. O trabajando ese testimonio de tal manera que vamos
mostrando, ¿cierto?, cómo cumplimos el Evangelio, el plan de salvación. También podemos recomendarles libros, folletos que expliquen el Evangelio, publicaciones que los creyentes deberían leer por sí mismos, o mejor aún, a veces también con no creyentes. Muchas cosas se pueden usar, esos son ejemplos. Muchas cosas, amén, se pueden usar para equipar nuestras mentes acerca, ¿cierto?, de ser evangelistas intencionales y también acerca de poder trabajar, ¿cierto?, aquellas cosas que nos permiten estar preparados para compartir el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Estas cosas son difíciles de hacer, no son difíciles de hacer, pero sí son fáciles de olvidar o dejar o postergar. Eso no está ahí, pero a veces entendemos que es así. Para equipar a las congregaciones es importante que el Evangelio esté presente en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos los corazones, la motivación. Nos preguntamos si estamos equipados en nuestra mente. Amén. Nuestra mente, ¿cierto?, va a tener el mensaje, la palabra. Gloria a Dios. Vamos a poder estar, ¿cierto?, saber cómo expresar el Evangelio en todas nuestras actividades en la iglesia, pero también debemos preguntarnos si nuestros pies están dispuestos. Aquí principalmente habla de actitudes, amén, de decisiones, de disposición. Las iglesias pueden saber si tienen disposición colectivamente, hablando para los no creyentes, simplemente preguntando si en sus reuniones los no creyentes, por ejemplo, son bienvenidos. O entran solo y nadie los recibe. ¿Alguien se preocupa por ellos? Así que debemos tener cuidado. Obviamente, si vamos a trabajar y centrarnos en el no creyente en la visita, ¿cierto? Vamos a buscar, ¿cierto?, ser amigable y todo eso, pero no vamos a pasar al otro lado donde descuidemos el Evangelio. A veces hay ciertas congregaciones que hacen cosas o actividades, algunos llenan de humo, láser y cuánta parafernalia para supuestamente acercarse al mundo, o a veces, ¿cierto?, se posterga o se quita la palabra de Dios por un montón de palabras muy profesionales, centradas, ¿cierto?, en no molestar o incomodar al no creyente, y no hablar, ¿cierto?, del Evangelio o de la palabra de Dios. Obviamente uno puede trabajar a alguien en un proceso, claramente, pero sin dejar de lado lo que dice la palabra de Dios, sin hacer cosas que comprometan el Evangelio. Amén. No hacer cosas que nos identifiquen con el mundo. Algunos quieren, ¿cierto?, y vestirse como el mundo, porque supuestamente queremos alcanzar al mundo. Entonces, identificarnos en la forma de vestir de nuestro cabello, bueno, porque incluso con cadenas, ¿cierto?, con sus pulseras, algunos se ven ahí cantando alabanzas porque se quieren, ¿cierto?, ¿no?, que hay que parecerse al mundo para que ellos puedan, ¿cierto?, podemos alcanzarle. Se sacrifica, ¿cierto?, la santidad, se sacrifican cosas para identificarse con el mundo en una forma, ¿cierto?, equivocada. No hay que traspasar los límites. Amén. Gloria a Dios. Entonces, las buenas intenciones que intentan acomodar a la iglesia para las necesidades del hombre y no para la gloria de Dios provocan la muerte de las iglesias bíblicas. Porque a veces hay buenas intenciones de hacer cosas. Gloria a Dios. Se pueden hacer programas, a veces que, claro, no tienen que ver en el inicio con el Evangelio, pero siempre pensando o planificando que en realidad sí vamos a compartir el Evangelio. No solo hacer una actividad que realmente no tenga nada de Evangelio. Amén. Y obviamente no pasarnos a identificarnos con el mundo y las cosas y hacer las cosas del mundo.
Yo creo que se entiende, amén, que hay límites que no podemos pasar. Podemos trabajar muchos métodos, pero no podemos sacrificar, no podemos, ¿cierto?, traspasar o eliminar los fundamentos, los principios bíblicos. Gloria a Dios, porque debemos ser edificados, ¿cierto?, en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo, lo que la palabra de Dios nos llama es, incluyendo a los no creyentes, venir a ser edificados en ese fundamento. Gloria a Dios. Bueno, ahí el Señor tiene que dar sabiduría. Entonces, a veces podemos estar dispuestos y ser intencionales, pero equivocadamente. Entonces debemos saber los límites. La iglesia está llamada a una comunidad, a ser una comunidad centrada y enfocada en el Evangelio, amén, y en dar la gloria a Dios para la alabanza de Cristo. No podemos olvidar que el objetivo de la iglesia es Jesús, el Cristo. No, ¿cierto? El objetivo de la iglesia no es los inconversos y su comodidad. Entonces hay pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos animándonos unos a otros individualmente para prestar atención a los no creyentes que asisten a nuestras reuniones? Eso hay que hacerlo. Amén. ¿Estamos preparados para darles la bienvenida y ayudarles a entender lo que es una reunión de adoración cristiana? ¿Estamos construyendo amistades para compartir intencionalmente el Evangelio? Hay que poner atención, porque a veces es fácil y peligroso suponer. ¿Se acuerda que hablábamos que muchas veces no identificamos bien quién es el converso, quién realmente es cristiano y quién no? En la iglesia a veces también usamos ese lenguaje y nos equivocamos. Probablemente yo también me he equivocado al decir que hermano a alguien que no es hermano, y me van a perdonar si alguien no lo es. Son hermanos los que han nacido de nuevo, amén, los que han sido adoptados por Cristo, amén, los que creen, ¿cierto?, los que han creído en su nombre, han recibido al Señor y creen en su nombre. Esos son los que tienen a potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Entonces ahí de repente, si bien queremos no, ¿cierto?, ofender a la visita o a alguien no creyente, pero a veces tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, a veces en el lenguaje que usamos, de tal manera de que no se confunda, creyendo que está dentro, pero no está dentro. La palabra de Dios dice, ¿cierto?, Jesús dijo en Juan 3:5, es cierto te digo que el que no nace de agua, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Os es necesario, dice Juan 3:8, nacer de nuevo. ¿De qué manera? Como Jesús lo dijo, del agua y del espíritu, para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios. Amén. Entonces hay que revisar esto siempre. Que el que no está convertido todavía, en algún momento se le vuelva a decir, se le vuelva a insistir, que él, ¿cierto?, necesita arrepentirse, necesita creer en la palabra de Dios, arrepentirse, en toda la palabra de Dios necesita creer y arrepentirse, ¿cierto?, y buscar, pedir y creer, amén, en el bautismo, en agua, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, en pedir y recibir, creer, ¿cierto?, que va a recibir el Espíritu Santo. Y de acuerdo al texto bíblico, con la señal de hablar en otras lenguas, según el Espíritu, le da que hable, y también vivir, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algunos se quedan solamente en el plan de salvación y después se olvidan del Señor, viven la vida como quieren, ¿cierto? No siguen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por mucho que se haya arrepentido inicialmente, supuestamente arrepentido y bautizado en el nombre de Jesús, y ha recibido el Espíritu Santo. Sin santidad, sin la paz con todo y la santidad, nadie verá al Señor. Amén. Tener disposición no solo consiste en mover nuestros pies para estar con los no creyentes, sino que tenemos que examinar la actitud de la mente. También a veces eliminamos a ciertas personas. Suponemos que algunos son muy duros. Hay suposiciones en nosotros. A veces pensamos que alguno no va a estar interesado. A veces alguno nos contestó mal en el pasado.
y los marcamos para siempre, como que no le hablo más. No, si me va a rechazar. Suponemos. También pueden haber colegas en nuestro trabajo, en nuestra universidad, etcétera, que parecen demasiado pecadores. No, es que es demasiado pecador, vive el pecado. Amén. Entonces no, es que no creo, ¿cierto? No. Amén. La palabra de Dios dice que Él, ¿cierto? El Señor Jesús fue ungido para libertar al cautivo, es decir, al que está incluso en la cárcel con ataduras. Gloria a Dios. Amén. Dar vista al ciego, ¿cierto? Dar oído al sordo. Amén. Al cojo, sanar. Estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Poner en libertad al oprimido, en libertad al cautivo. Gloria a Dios. Todavía el Espíritu Santo a través de la iglesia, el Señor Jesús lo está haciendo. Entonces no hay ninguno que sea demasiado pecador, que no merezca o no sea digno, o para el cual el Evangelio no sea eficaz, o no tenga poder. Gloria a Dios. Entonces debemos cambiar nuestra actitud a veces, porque a veces nos predisponemos para el fracaso. Amén. También familiares que dicen que es mejor no hablar de religión. Muchas veces nos han dicho, no queremos hablar de religión. O a veces nos paran, ¿cierto? No, estamos en la mesa, no sé, cualquier cosa, no. Pero a veces tenemos que seguir intentando. De hecho, tenemos que seguir intentando. En algún momento, no sabemos si todos, pero alguno va a creer. Amén. Cuando comienzo a pensar de esta manera, necesito también que otros me animen, me recuerden que ningún corazón es demasiado duro para el Espíritu Santo. Amén. A veces, claro, nosotros empezamos a tener esta tendencia, pero ojalá hubiera alguien que nos despierte, que nos anime. Amén, gloria a Dios. Y hoy día el Señor nos está animando a preparar nuestros corazones, mente y nuestra disposición, nuestros pies. Por lo tanto, en una cultura de evangelización, debemos pensar cuidadosamente acerca de estas tres cosas. ¿Cómo motivamos nuestros corazones? Amén. La pregunta inicial, ¿estamos motivados? ¿Estamos equipados? Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo equipamos nuestras mentes? Amén. ¿Estamos dispuestos? La pregunta ahora es, ¿cómo movemos nuestros pies para la acción? El evangelismo, esa acción, se ha dicho en los institutos bíblicos, se dice, es pregonar, proclamar, anunciar, enseñar. El mensaje de Dios para salvación, amén, para que, ¿cierto?, los hombres crean, se conviertan. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo movemos nuestros pies? ¿Estamos muy estáticos? Gloria a Dios. Hay oportunidades, amén, que no debemos dejar pasar. Hay oportunidades para evangelizar. Gloria a Dios, que el Señor nos mueva, nos impulse. Gloria a Dios, el que nació del Espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene y a dónde va. Pero como el viento no está estático, se mueve. Amén. Las masas de aire nunca están quietas. ¿Usted cree que están quietas? Siempre se están moviendo de una alta presión a una baja presión. Siempre hay movimiento en la tierra. Lo que Dios ha creado nos muestra que Dios ama el movimiento. Incluso el agua se mueve. Amén. No ha visto los huracanes, no ha visto los tornados, no ha visto las trompas marinas. Gloria a Dios. Y hay otras cosas que usted no ve que se mueven, pero hay corriente aquí mismo frente a Chile. Hay una corriente que se está moviendo siempre. La corriente fría de Humboldt, le pusieron Humboldt. Amén. Es una corriente polar que permite que haya mucha, ¿cierto? Una variedad, ¿cierto?, de especies. O sea, muy prolífera esta zona. Gloria a Dios. Frente a Chile y Perú, principalmente. Porque todo se mueve, la creación no está estática. Amén. Giramos alrededor del sol, la luna gira alrededor de la tierra alrededor del sol, el sol en la galaxia, y se dice que la galaxia también se está moviendo. Y el universo se mueve en torno al Señor. Amén. El universo se mueve en torno a Dios. Entonces, ¿cómo movemos nuestros pies para la acción? Entonces,
Gloria a Dios, amén, porque hay plataformas en las que nosotros debemos trabajar para estar preparados. Estamos viendo la primera de 6, amén, que podemos ver y ayudarnos a ser intencionales, evangelistas intencionales en una cultura intencional de evangelización, amén. Y aquí dentro, claro, hay muchas cosas más que se pueden hacer. ¿Cómo nos motivamos en nuestros corazones? ¿Cómo nos equipamos? Mucho por equipar, discipular. Amén. ¿Y cómo nos movemos? Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Pónganse en pie. ¿Cuántos se mueven? Gloria a Dios. ¿Cuántos se mueven para orar? Vamos a orar por Recoleta. Hay un llamado. Amén. A Comuna de Recoleta. Gloria a Dios. La pregunta del no creyente fue: ¿cuándo quieren empezar? Lo repetía y me parecía que me estaba haciendo ahí, ¿cierto? Me estaba haciendo presión en el oído. Fue muy parecido cuando llegamos a esta puerta. Me recordaba, mi esposa también me decía, me recordaba cuando llegamos. Aquí fue, cuando entramos acá, hablamos un poquito y lo primero que dije: ¿y cuándo quieren empezar? Y nos repetí: ¿y cuándo quieren empezar? Y ahora se repitió eso mismo. Amén, ahí en la comuna de Recoleta, en la misma municipalidad. Entonces, bueno, gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, amén. Vamos a hacer acción en oración hoy día. Gloria a Dios, amén. Levante su mano en fe. Señor Jesús, ponemos la comuna de Recoleta, las almas en Recoleta, Señor. Ponemos ese encargado, mi Eduardo Montino, Señor. Amén, el alcalde, Señor Jadwe. Todas esas almas en Recoleta. Hay mucho, sabemos que en Recoleta, Señor, vemos muchas noticias malas, muchas cosas, mi Dios. Vemos que hay mucho pecado y violencia, Señor. Pero donde abundó el pecado, dice tu palabra, sobreabundó la gracia de Dios. Oh Señor, hay un llamado, mi Dios, hay un llamado para ir, Señor. Hay un llamado para moverse, Señor, para accionar. Ayúdanos, Jesús, danos la motivación. Oh, mi Dios, yo sé que hemos estado siendo equipados. Oh, mi Dios, a lo mejor ha sido mucho equipamiento, Señor. Ya está pesando demasiado. Oh, Jesús, queremos ir y accionar, Señor Jesús, en fe. Hoy día, mi Dios, en oración, clamando, Señor, salva, Señor. Alcanza, Señor, las almas ahí en la comuna de Recoleta, así como lo estás haciendo aquí en Santiago, Señor. Hazlo, mi Dios, extiende nuestra tienda. Extiende, Señor. Aleluya. Ensancha, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Danos la victoria, Señor. Acompáñanos. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gracias al Señor. Intencionales. Diga intencionales. Amén. Adoremos al Señor Jesús. En tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer.